Depositas una o varias monedas. Comienza la música, los sonidos y los efectos especiales que definen este mundo. Es una forma de divertirse, pero también de evadirse, de salir de una realidad de tareas, de compromisos, de rutina, de órdenes, de desatención, de problemas emocionales y hasta violencia intrafamiliar. Juegas y entonces llegas a ese otro mundo de fantasía. Y vuelves a jugar, quieres ganar, lo intentas una vez más. Y de repente, el mismo juego se convierte en una tarea, en un compromiso que no debes desatender. Es una rutina que no puedes romper. La maquinita parece darte las órdenes y surgen más problemas emocionales y hasta más violencia. La maquinita se convierte en todo eso que inconscientemente querías evadir y se vuelve una adicción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en su programa Fondo para que no caigas, transmitiendo desde las instalaciones de Televisión Mexiquense, por supuesto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado aquí en Fondo para que no caigas, que es la ludopatía. En este caso, pues los que son adictos a las maquinitas de juego. Ha habido operativos en distintas partes de la República Mexicana, aquí en el Estado de México, para erradicar estas maquinitas, sobre todo las que se ubican muy cerca de los centros escolares. Y para hablar de este tema tan importante, hemos invitado a la psicóloga Paulina Núñez Cáceres, que ya ha estado con nosotros. Paulina, bienvenida. Gracias, Lali. Ella viene de Centros de Atención Primaria de Adicciones de aquí de Metepec. Gracias, Paulina. También nos acompaña Jacqueline Coronel Hernández, ella es de Centros de Atención Primaria de Adicciones también de Metepec. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Viene Vianey Rivera Montealegre, psicóloga, y ella viene de Centros de Integración Juvenil. También usted ya ha estado con nosotros, ¿no? Me parece. La primera ocasión. Muchas gracias. Qué bueno, pues, qué bueno. Le va a gustar mucho. Y también vamos con Claudia Mejía Fernández, ella viene de Centros de Integración. Claudia, tú sí has estado con nosotros. Así es, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Y bueno, yo quiero agradecer también, por supuesto, la presencia aquí en el estudio de unos jóvenes maravillosos que vienen de Tlatlaya. De verdad, muchísimas gracias. Escuela Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, en el municipio de Tlatlaya. Bienvenidas. Y también viene, por supuesto, la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. Bienvenidos. Bienvenidas. Pues comenzamos. A ver, empiezo contigo, por favor, Paulina. ¿Cómo están las cosas aquí en Metepec, por ejemplo, en cuanto a las maquinitas de juego? Bueno, las encontramos, ha aumentado mucho, ¿no? Esta parte que los niños, los chavos ya tienen acceso a esto en las tienditas, ¿no? Vemos este consumo en las maquinitas. Y bueno, empieza a generar un comportamiento problemático. Más hay que recordar que a menor edad de inicio en esta conducta, mayor probabilidad de generar alguna problemática después. Nosotros en CAPA no atendemos como tal tanta ludopatía, no nos llegan tantos casos. Ahorita vamos a ver, no es algo muy hablado todavía, pero sí tenemos adolescentes que detectamos a través de diferentes cuestionarios en las escuelas con factores de riesgo, por ejemplo, que nos llegan con algún tipo de consumo, y platicando ya con ellos nos damos cuenta que están teniendo este comportamiento, ¿no? Que apuestan dentro de la escuela o bien en las maquinitas. Entonces, no lo dicen, ¿no? De primero no lo detectan como un comportamiento que está mal, ¿no? Pero ya platicando con ellos, pues sí tenemos que dar una información preventiva sobre los riesgos de seguir con este tipo de conducta. Y sí siguen los operativos para erradicar estas maquinitas sobre todo las que están ubicadas cerca de los centros escolares, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Aunque no en todos los casos ha funcionado. No, deberían de estar reguladas, pero aún así existe. Además, la entrada de estas maquinitas pues es de forma ilegal, creo que no son bienvenidas en el país, ¿no? Adelante. Sí, así es. De hecho, recientemente, Jacqueline. Sí, se han hecho estudios, o la UNAM ha hecho estudios referente a esta situación. Justamente no están aprobadas a nivel nacional, se meten de manera ilegal
Y sí, los jóvenes tienen acceso muy fácil a ellos, porque es como las maquinitas de los dulces también, ¿no? Entonces se las ponen ahí en las tiendas y los niños tienen fácil acceso a esa situación. Entonces lo mismo sucede con ellos. Y bueno, ustedes como autoridad, ¿qué hacen al respecto cuando ven algún establecimiento que las tenga? ¿Inmediatamente llaman a alguien para clausurar o para retirarlas o qué hacen? Bueno, no es esta nuestra injerencia, claro, porque básicamente es la parte de prevención. Claro. Entonces, lo que hacemos con los jóvenes es sí advertirles de la situación, que puede ser un riesgo y que pueden perder, sobre todo la cuestión de la ganancia, ¿no? Que pueden perder dinero ahí. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos. Vamos a las escuelas, damos pláticas en materia de prevención y sobre todo que vean o visualicen el riesgo que tiene el empezar a tener la conducta de manera más recurrente, ¿no? Y sobre todo que se dan cuenta, sí, perdí 50 pesos, ¿no? En tan solo 20 minutos que estaba ahí jugando, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué es la ludopatía, aquí en Fondo para que no caigas. La ludopatía es la adicción al juego y a las apuestas. La Asociación Estadounidense de Psiquiatras la define como una conducta de juego inadaptada y persistente que altera la vida personal, familiar y profesional de quienes la padecen. Y así la definió recientemente Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República. Ludopatía o adicción al juego es un problema de salud que puede destruir a quien la padece y a las personas de su entorno. Como cualquier otra adicción, la ludopatía se asocia a otras conductas de alto riesgo para la salud física y emocional de quien sufre este trastorno, como es el abuso o dependencia de drogas y alcohol o trastornos del estado de ánimo como depresión o ansiedad. Este padecimiento es más grave aún en el caso de niños y jóvenes. Bueno, pues es el vocero de la presidencia y hablaba de los trastornos. ¿Por qué genera trastornos y cuáles son esos trastornos? Te pregunto a ti primero, Vianey. Gracias, Eduardo. Bueno, la conducta inicialmente produce placer, ¿no? Al introducir una moneda y ver que se obtienen ganancias, tenemos que además de la parte monetaria hay estímulos alrededor de este juego, como pueden ser las luces, incluso la música o hasta el sonido de las monedas al ganar. Eso evidentemente estimula, genera una activación psicofísica y poco a poco, mientras se interactúan otros factores del entorno, incluso se ha encontrado que hay factores genéticos y neurobiológicos que se relacionan para que esta conducta incremente tanto en tiempo como en monto de las apuestas. Muy bien. Y Claudia, ¿por qué desde chiquitos nos llama la atención? Ya lo decían aquí que parecen dulces, ¿no? Y a lo mejor... Pero ¿por qué luego ya no se despegan de las maquinitas? Sí, bueno, una conducta adictiva generalmente empieza con un estímulo que nos produce satisfacción, ¿no? Entonces, cuando vamos, nos acercamos al juego, depositamos la moneda, hay varios factores que la hacen tan atractiva y por esa misma razón tan adictiva. Sobre todo para los niños y los adolescentes que están desarrollando otras habilidades a nivel cerebral como es el control de impulsos o la postergación de la gratificación. Entonces aquí la recompensa es inmediata y además va acompañada no solamente del estímulo monetario, del dinero que se obtiene, sino que además va con luces, va con aplausos. Es un reforzamiento que a nivel cerebral nos hace que volvamos a intentar repetir esa ganancia y sigamos intentando y cada vez se aumente el monto para recibir esa gratificación que recibimos en las primeras fases del juego, que se atribuyen a los periodos de más ganancia. Los que padecen de ludopatía, es decir, adicción al juego, pues dicen que es un monstruo el que convive toda la vida con ellos y es muy difícil sacarse o quitarse encima ese monstruo, muy difícil. ¿Es igual de difícil o más difícil que quitarse, por ejemplo, la adicción a una sustancia o alguna droga? Es igual, ¿no? Entonces, ¿igual? Sí. El mecanismo cerebral que sucede tanto con una sustancia psicoactiva como con un estímulo ambiental como es el juego, a nivel cerebral registra la misma actividad. Entonces, en el cerebro se registra un aumento de la dopamina, son diferentes circuitos cerebrales que se activan y que se alteran para buscar nuevamente esta sensación de bienestar, de placer,
Pero después, cuando ya se produce una conducta adictiva, ya no jugamos por la satisfacción de hacerlo, sino para evitar el malestar que sentimos cuando no podemos estar jugando. Entonces hay pensamientos que se mantienen en la mente que son muy recurrentes, aunque esté la persona en otro lado, está pensando en ir a jugar, en ir a apostar, en la sensación que experimenta cuando gana, y toda su vida se está girando hacia la consecución de ese objetivo, de conseguir dinero, de salir, de pensar. Entonces es cuando vienen los problemas, principalmente con los niños, que ya no entran a clase, por ejemplo, o que los mandan a las tortillas y con el cambio se quedan ahí 1 o 2 horas. Y entonces ahí sí quieren ir por las tortillas. Exactamente, ¿no? Y que les sobre cambio, aunque sea un peso, para poder volver a intentarlo. Entonces, cuando ya hablamos de un comportamiento adictivo, es porque ya es repetitivo, es frecuente, es cada vez más intenso. Y se puede ver desde esas edades, desde muy temprana edad, ya se puede tener esa característica para estar alerta, lo digo como papás, ¿no? Sí, como maestros. Hay factores de riesgo, señales de alarma que los papás pues pueden identificar, como por ejemplo estar irritables de que, bueno, ya quiero salir o yo voy a la tienda, ¿no? Entonces, esas situaciones de búsqueda pueden ser un indicador de que ya hay una conducta de riesgo. Muy bien. A ver, de aquí, ¿quién ha jugado las maquinitas? Ay, sí, ninguno. Bueno, ¿tú qué opinas tú de las maquinitas? Lo que yo opino es que es algo que se propicia muy adicto, se vuelve entre las personas, porque pues a mi alrededor sí he observado varias personas que lo practican. En mi caso pues yo no lo practico, pero pues sí. ¿Amigos tuyos? Sí, también. ¿Desde muy chiquitos? Sí, desde pequeños. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y ya están cerca de tu casa o de tu escuela? ¿Dónde están? Sí, por ejemplo, pues en la escuela sí se encuentran varios aparatos así. ¿En la playa hay varios de esos aparatos? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Tú? Pues sí, yo ¿Sí no sé gustan? jugar, ¿No? yo no sé jugar y sí me gustaría, pero no sé ¿Por qué te gustaría? porque pues hay veces que ganan dinero y eso es lo que... ¿Y si has jugado o no? No sé jugar. ¿Con tus amigos? Sí, ellos sí saben, pero no me enseñan. ¿Y si se quedan con el cambio para ir a jugar o no? Sí, o a veces pues con lo que ganan se compran así chatarra o no sé, cualquier cosa. Ah, muy bien. A ver, tú, ¿se lo pasas a él? Tú tienes cara que te gustan las maquinitas. Pues antes sí, antes ya no. Antes sí. Me mandaban a comprar y me quedaba con el cambio para ir a las maquinitas. ¿Y por qué ya no? No sé, ahorita ya no me llaman mucho la atención. Ajá. Creo que fue desde que entré a la secundaria que dejé de jugar a las maquinitas. ¿Ahora qué juegas? Fútbol. Ah, bien. ¿Y juegas a los juegos que hay en los, ¿cómo se llaman? Nintendo y de esas cosas o no? No, tampoco eso no me gusta. ¿No? ¿Los videojuegos no te gustan? No. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa. Recuerde que usted en casa también participa a lo largo de este programa a través del correo electrónico, Facebook, Twitter y también está Facebook. Entonces, regresamos. Esto es Fondo para que no caiga. Estás viendo En la mayoría de los casos, la adicción generada por las maquinitas tragamonedas entre los menores de edad implica deserción escolar y puede provocar también actos de pandillerismo, violencia y delincuencia. Puede orillar también al consumo de drogas. Según cifras del gobierno federal, las maquinitas tragamonedas dejan ganancias que se calculan hasta en 600 millones de pesos a la semana. Recursos que no se sabe a dónde van y que pueden destinarse para financiar otras actividades ilícitas. Anteriormente,
La ludopatía se catalogaba como una enfermedad que afectaba a gente entre los 35 y los 85 años. Hoy se trata de un riesgo para gente más joven, incluso para los niños. Bueno, seguimos aquí en fondo para que no caigas. Y Paulina, si hay ya menores de edad que son ludópatas. Sí, bueno, como lo mencionaban hace rato, es un comportamiento que puede generar una adicción rápido, ¿no? Ajá. La persona todavía no termina de madurar su sistema nervioso, es decir, su cerebro, si juegan a edades muy tempranas, todavía no está, ¿no?, la parte de la conciencia, la toma de decisiones. Y la persona además, bueno, el niño o el adolescente no conoce qué factores de riesgo tiene por personalidad, no sabe si le gusta las sensaciones, la búsqueda de esas emociones. Entonces el niño está ahí jugando sin tomar conciencia de que ese comportamiento lo puede llevar a un problema, y claro que pueden generar, adaptarse, el cerebro se adapta más rápido a esta conducta y puede generar la adicción a una edad muy temprana. Y bueno, como ya escuchábamos, es un problema muy difícil de quitar. Pero para un niño es igual de difícil quitarse esas ganas de jugar. Se trabaja igual que en cualquier otra persona, ¿no? Se le expone a esos estímulos y se trabaja mucho en el control del impulso. Ajá. Entonces, si bien la conducta está ahí arraigada, también hay posibilidad de tratamiento independientemente de la edad que tenga la persona. ¿Y se es enfermo para toda la vida, Jacqueline? No. Depende de la situación. Como en el caso del alcoholismo o depende, hay un proceso también, hay una fase en donde los jóvenes empiezan a experimentar, o los niños empiezan a experimentar la parte de la ganancia. Después de esto empiezan a ver la parte de las pérdidas. Difícilmente se dan cuenta cuando están en la fase de ganancias que esto puede convertirse en un problema. Cuando pasan a la parte de las pérdidas, de que ya empiezan a perder dinero, entonces es cuando empiezan a darse cuenta que hay una situación de riesgo. Lo que puede pasar es que entramos a otra etapa, que es la parte de la desesperación, que es cuando yo empiezo a mentir. Y a robar. A robar, exactamente. Y en esas situaciones es cuando usualmente los papás empiezan a darse cuenta, algo está sucediendo con mi hijo, y entonces tengo que hacer algo. Hay jóvenes, dependiendo del estilo de crianza que hayan tenido, que pueden detenerse en ese momento, pero hay jóvenes que no. Usualmente está probado que los adultos que llegaron a desarrollar ludopatía y que tienen un problema severo empezaron en edades muy tempranas, aproximadamente 10 años. 10 años, ¿En serio? Así es. ¿Los papás, Vianney, están conscientes de este problema? ¿Tú cómo lo ves? No siempre. Tenemos reportes como mencionaba Paulina hace un rato. ¿Qué porcentaje dirías tú? Lamentablemente en México Muy no tenemos bajo. Estudios serios que nos hablen de cifras exactas. En otros países se habla incluso de un 1% de la población que puede tener ludopatía. En México no tenemos como esa cultura, tenemos además muchos factores de riesgo. Actualmente los papás pasan mucho tiempo fuera de casa y obviamente tanto el iPad como las maquinitas en la calle, los teléfonos celulares, pues son la mejor nana, ¿no? Entonces no identificamos claramente que se trata de un trastorno. No, a veces nosotros mismos lo propiciamos, ¿no? Así es. Es importante señalar que los juegos de video, cualquier dispositivo electrónico, nos pueden ayudar a desarrollar habilidades, ¿no? Esta coordinación ojo-mano se desarrolla también con mucha facilidad con estos dispositivos. El problema es cuando pasa a ser una conducta no deseada por la recompensa de la propia conducta, sino que hay emociones que se mezclan y entonces paso de querer jugar para sentirme bien a necesitar jugar para no sentirme mal. Y es un problema que si no se atiende a tiempo, bueno, pues hasta la casa puedes perder, ¿no? Más bien pierdes la casa, ¿no? Claro, y hay muchos factores de riesgo que anteceden una conducta adictiva, ¿no? Entonces, en los niños no es que como tal desarrollen un comportamiento adictivo en esa etapa, pero es un comportamiento que progresa hacia otro tipo de ¿Y qué tan rápido es ¿no? ese progreso? Pues depende del estímulo propiamente, ¿no? O sea, por ejemplo, si la persona juega todos los días... Es que ahora con las nuevas tecnologías Claro, y los claro, budgets, la estimulación, la recompensa que viene al cerebro cada vez es más inmediata. Y mientras más inmediata sea la gratificación para una persona, es más fácil que sea adictivo
y mucho más difícil de lograr ese equilibrio a nivel cerebral, a nivel funcional, porque ya todas las actividades, etcétera, cuando ya se habla de un trastorno adictivo, todas las actividades giran en torno a esa problemática. Entonces, hay veces que los papás se dan cuenta, pues ya con cuestiones de que ya se tardó en la tienda y entonces empiezan a mejorar las estrategias de supervisión o de acompañamiento o de buscar información, pero hay papás que desafortunadamente no se dan cuenta hasta que el trastorno puede estar avanzado, ¿no? Entonces, cuando ya genera ansiedad o irritabilidad o cuando ya la persona se molesta muchísimo cuando se evita que salga o que busque pues esa recompensa, entonces es cuando dicen, híjole, pienso que puede tener un problema, pero muchas veces no lo asocian tampoco a qué. Muy bien. Vamos a ver el expediente sobre ludopatía. Estas son imágenes muy comunes en cualquier calle y zona de nuestro país. Y jamás nos detenemos a hacer cuentas y a pensar que en esta actividad hay ingresos ilegales millonarios que luego se destinan a otras actividades ilícitas. Son las maquinitas tragamonedas que se instalan en tiendas y hasta en farmacias y en todo tipo de locales con otro uso comercial. Hasta ahí llegan los niños a jugar. Cerca de cualquier escuela hay siempre algún local que tiene estas maquinitas. Muchos niños, después de salir de clases, van a estos lugares a gastar su dinero y su tiempo. Llegan incluso al estrés por tratar de ganar. Vean ustedes las reacciones y los gestos. Niños que se envuelven en un mundo fantástico y en ese deseo por divertirse. Niños que pierden la tranquilidad y que pueden dejar de escuchar a los adultos, evadiéndose totalmente de la realidad, mientras comienzan a desarrollar una adicción sin que ellos y sus padres se den cuenta. Las maquinitas tragamonedas están prohibidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos. No hay ningún permiso que ampare su funcionamiento. Así lo confirmaron en conferencia de prensa Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República. Estas máquinas se instalan ilegalmente en tiendas de abarrotes, dulcerías o locales expresamente dedicados, que suelen estar en la cercanía de escuelas u otros centros de reunión de niños y jóvenes. La denuncia de los padres de niños que abandonan la escuela o que roban con el fin de seguir jugando ha sido la principal fuente de información para detectar y retirar estas máquinas, que reitero, son ilegales. Por esa razón, está en marcha la campaña La adicción no es un juego. Las maquinitas tragamonedas se instalan ilegalmente y en muchas ocasiones los dueños de diversos locales se amparan en documentos falsos. Las autoridades alertaron sobre la existencia de permisos apócrifos que incluyen logos de la Secretaría de Gobernación falsificados. Como parte de la campaña La adicción no es un juego, se invitó a los dueños de estos locales a que entreguen voluntariamente esas máquinas. Además, a través del número telefónico 088 se pueden hacer denuncias anónimas. A la fecha, estas acciones han arrojado un total de 14.153 denuncias anónimas al 088 a nivel nacional, principalmente en los estados de México, Jalisco, Guanajuato y el Distrito Federal. Y hasta la fecha hemos atendido un promedio del 65% de estas denuncias. Gracias a la cooperación y coordinación de las autoridades federales y estatales, se han podido disminuir las enormes ganancias que ellos tienen, calculadas entre 500 y 600 millones de pesos semanales, que no pagan impuestos y que posiblemente financian otras actividades ilícitas. La adicción no es un juego, aunque haya de por medio maquinitas tragamonedas. Hay quienes piensan en cómo ganarle a esos artefactos y hasta en recuperar algo del dinero perdido. Chécate.
¿Ya viste? Pero lo cierto es que como en las adicciones a las drogas, en este caso también hay pacientes que llegan a robar para mantener su adicción. A medida que hay más máquinas tragamonedas ilegales, hay mayores índices de delitos. En los últimos 10 años se detectó que el incremento de actos delictivos, particularmente el robo, viene aparejado a su distribución y su uso. Gracias a las denuncias ciudadanas en los últimos 6 meses, se ha logrado retirar 25.700 maquinitas tragamonedas. La invitación sigue abierta para denunciar, para hablar de esto con nuestros hijos y para que juntos podamos frenar esa adicción de la que son víctimas muchos jóvenes. Oye, escuchan los botonazos de la pasión. Uy, uy, uy. Ya llegó un gay, no es cierto, un compa de Ignacio. La mayoría de esas máquinas ingresan a nuestro país de manera ilegal. Diversas organizaciones dicen defender legalmente a quienes las instalan en sus comercios y locales. Pero eso es un engaño y no se trata de un juego. Estas máquinas no son un juego. No lo son porque representan ingresos ilegales por más de 25.000 millones de pesos al año, que en muchos casos financian otras actividades delictivas. No son un juego porque pueden propiciar el desarrollo de adicciones a edades muy tempranas. No son un juego porque atraen a niños y jóvenes que en muchos casos abandonan la escuela y se inician en actividades delictivas para obtener dinero y mantener su adicción. Por ello es importante denunciar la existencia de estas máquinas. Por eso es fundamental que quienes instalaron o permitieron la instalación de estas máquinas en sus comercios las entreguen voluntariamente. Lo que comienza casi inocentemente cuando depositamos una moneda por la ranura de una máquina puede terminar arrancándonos mucho dinero y principalmente quitándonos la salud de nuestros hijos. Estamos hablando de la ludopatía aquí en Fondo para que no caigas y vamos a platicar con los jóvenes. A ver, tú querías decir algo, adelante. Pues sí, es prácticamente un problema porque sí afecta mucho en cuanto a la familia, ¿no? Porque yo he visto así, de hecho, primos, hasta yo incluso lo llegué a hacer, era algo así que quiero dinero, pero a veces no sabía en qué lo gastaba. Entonces pues sí es un problema muy serio que pues sí se tiene que erradicar porque es muy, muy fuerte. ¿Y tú por qué lograste salir de ese ambiente? Prácticamente por la educación que me dieron mis papás, porque me decían, no, es que no hagas eso porque no te va a llevar a nada, y pues prácticamente pues sí era cierto, ¿no? Ya viéndolo así, pues luego sí me regañaban y me decían, no, es que nosotros preocupados y tú por allá, y no sabíamos dónde. Oye, ¿y conoces a alguien que haya terminado mal, por ejemplo en malos pasos, y que haya empezado con las maquinitas? No, realmente no, no conozco así bien a quien haya. ¿Crees que esa conducta puede derivar en otras conductas delictivas? Sí, o en otras creo, adicciones? Sí lo creo, ¿Por qué? Porque incluso hasta, como dicen, pueden llegar a robar, ¿no? No incluso, no hacia la mamá, sino a varias otras personas, porque así ganan dinero fácil y es como llegan a jugar o a insertar la moneda. Ya, a ver, ¿te lo puedes pasar a tu compañera? ¿Tú jugabas? Sí, cuando era más pequeña me gustaba ir a las maquinitas, pero yo lo veía como una forma de entretenimiento nada más. Entonces casi lo ven todos al principio, ¿no? Supongo. Sí, era como para matar el tiempo cuando terminaba mis tareas o así. Entonces iba un rato. ¿Y llegaste a ganar bien? No, porque los juegos que yo jugaba eran de autos, entonces
bueno, solamente era como las carreras y ganar más autos para desbloquear niveles. Ya. Y por ejemplo, con los teléfonos inteligentes o con las nuevas tecnologías, ¿no eres adicta a ningún juego? No, ya no Nada, me enfoco nada. en otras cosas, no, ya ¿Sí? pasó esa etapa de juegos. ¿Y qué opinas de que haya estos operativos para erradicar esas máquinas? Y después de escuchar lo que dicen las autoridades, ¿no? De que esto genera ganancias por miles de millones de pesos y bueno, pues dinero seguramente se usa para otras actividades delictivas. Pues está bien en cierta parte porque nosotros como adolescentes a veces vemos el camino fácil y lo que decía mi compañero, creo que para unas personas que juegan y empiezan a ser delincuentes, por decirlo de esa manera, sí nos llevan los juegos. Cuando estamos jugando de pequeños creo que se nos hace fácil hacer lo que hacen en los juegos, en este caso yo lo de los coches, siento que es como una forma de adrenalina, entonces sí se puede llegar a ser un delincuente de acuerdo a los juegos por nosotros tratar de imitar lo que pasa ahí. Muy bien, pues te agradezco mucho, ¿eh? A ver, señora, ¿ustedes mamá? ¿Sí? Sí, así es. Y habla de esto con sus hijos, por ejemplo. Sí, mis hijos afortunadamente ya son grandes. Ya ¿Nunca tuvieron nunca les llamó la atención? No les dábamos tiempo, porque precisamente yo todo el tiempo he estado trabajando. Entonces, o se quedaron con la boleta donde no hay máquinas, donde no hay este tipo de diversiones, se quedaron con la otra boleta que tampoco están cerca de estas maquinitas, afortunadamente no estaban cerca del domicilio y no tuvieron ese tipo de adicción. ¿Pero ahora los amigos? Los amigos de ellos sí, pero también lo veían. No, porque los amigos eran los primos. Okay. Entonces, pues prácticamente convivían todos de manera conjunta. Y no eran de eso. Ahorita, el otro lado, que precisamente con los teléfonos inteligentes ya es otra situación, porque entonces todo el tiempo los vemos así. Entonces les digo, bueno, ya no convivimos, ya no estamos, nos reunimos, pero ya no platicamos. Entonces, ahora sí, vamos a comer, fuera teléfonos, para que se olviden de ese, pero es un entretenimiento y es una forma de matar el tiempo, claro, que no es nada sana. Muy bien. A ver, aquí atrás, ¿tú querías decir algo? Adelante, ¿tú? ¿Tú vienes de Tlatlaya también? Sí. ¿Cómo están las cosas allí? Pues todo bien, máquinas, sí. ¿Hay muchas maquinitas o no? Algunas sí, en algunas partes. ¿Y tú vas? No. ¿Nunca? Antes sí. ¿Sí? ¿Por qué ibas? Por diversión. ¿Y por qué dejaste de ir? Me aburrí. ¿Me aburriste? ¿Ganaste? Algunas veces. ¿Y ganabas bien? ¿Y qué hacías con el dinero cuando ganabas? No, yo jugaba así, juegos simples, no tragamonedas. Ya, muy bien. A ver, allá atrás. Tú. Sí. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, pues no sé, creo que en parte está interesante y a veces no. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no sé, nos hace adictos. ¿Tú juegas? No. ¿No? No me llama la atención esos juegos, la verdad. Qué bueno. ¿Por qué hay gente que no les llama la atención? ¿O me están diciendo mentiras? No es un problema. Bueno, el juego siempre es parte de la vida del ser humano, ¿no? El juego lúdico en sí. Entonces, no necesariamente por jugar a las maquinitas van a desarrollar un comportamiento problemático o adictivo. No es algo de causa-efecto, sino es multifactorial, ¿no? Entonces, como con cualquier otra adicción, no sabemos qué susceptibilidad traemos, ¿no? Como individuo, a engancharnos a una conducta adictiva. Por eso dicen que es como jugar a la ruleta rusa, consumir sustancias o caer en el juego, porque no sabemos si me voy a enganchar de entrada. Y está la parte psicológica, las emociones. ¿Existe el solo por hoy en la ludopatía? Bueno, hay diferentes tratamientos. El que se recomienda ya alguna vez para una persona ludópata es la abstinencia total. Pero hay programas también que no hay tampoco mucha más evidencia, ¿no?, de su efectividad, en donde se maneja un juego controlado. Sin embargo, los de elección es la abstinencia total. Muy bien. Jacqueline. De hecho, hay diversos tipos de jugadores.
¿no? Por llamarlo de alguna manera, o se clasifican de diferente forma. Existe el jugador social, que es la persona que puede ir, jugar y sabe hasta dónde y dice yo ya no quiero más, ¿no? Ya aprendí, lo disfruté este momento. Hay personas que les llamamos jugadores profesionales. Estas personas se dedican a esto básicamente y tienen una ganancia y conocen cómo es el juego. Hay personas que le llamamos jugadores problemas, que es cuando entonces empiezo a jugar, ¿no? Para obtener una ganancia y empiezo a frustrarme cuando tengo una pérdida. Y entonces busco la manera de recuperarme de esa pérdida que tuvo. Eso es lo que me lleva nuevamente a la conducta. Y finalmente existen los jugadores propiamente ludópatas, ¿no? O que ya tienen un problema. Para llegar a esta etapa se pasa por todas las anteriores, por supuesto, ¿no? Así es, sí, es un proceso, por eso. Y depende de cada persona qué tan rápido llegues a esa etapa. Sí. Así es. Mucho tiene que ver la parte del control de impulsos. Si yo tengo control de impulsos en relación a me detengo hablando de mi capacidad de juicio cuando considero que estoy poniéndome en riesgo, es cuando evitamos. Cuando yo no tengo esta capacidad de controlar, entonces me expongo más a riesgos. Y eso lo vemos mucho, sobre todo con los jóvenes, en la parte de la adolescencia. Porque es una etapa en donde quiero investigar, quiero averiguar qué pasa. Muy bien, pues vamos a ver precisamente a continuación una cápsula de una persona que lo perdió absolutamente todo. Estamos hablando de millones y millones. Se le conoce como el más grande de los perdedores. No es un equipo de fútbol que lleva años sin ganar un título. Se trata de un empresario australiano. Hizo su fortuna vendiendo casas. Sin embargo, también es uno de los mayores ludópatas de Australia. Harry Kakavas perdió en 14 meses nada más $1.500 millones. Esto en el Crown Casino de Melbourne. Apostaba en cada partida hasta $300,000. Perdió todo lo que tenía y mucho más. Hoy le debe millones a abogados, bancos y a otras personas que habían confiado en el éxito de sus negocios. Ahora intenta recuperar ese dinero o parte de él, lo que se pueda. Harry Kakavas interpuso una demanda contra el casino. Alegó que en el Crown sabían que él tenía problemas con el juego y sin embargo lo incitaban a seguir apostando. En su peor momento, Harry llegó a gastar $164 millones en tan solo 5 horas. Sus abogados argumentan que a su cliente le diagnosticaron una grave patología, por supuesto la ludopatía, que le impide tomar decisiones racionales cuando está frente a las máquinas tragamonedas y en la mesa de apuestas. Además, Harry Kakavas cumplió una condena de cárcel por robar $286,000 para seguir jugando. Y su historia comenzó desde que era muy joven, menor de edad, y ya jugaba en las maquinitas tragamonedas al tiempo que aún tenía planes para prepararse y emprender negocios siempre con la idea de ganar. Así comienza la ludopatía. Y cuando hablamos de menores de edad, la gran mayoría pierde cualquier sueño. Abandonan la escuela, dejan de trabajar. Los niños están expuestos. Debido a tal situación, siempre será mejor ver este tipo de imagen de las maquinitas tragamonedas. En los últimos meses de 2014, en el Estado de México se destruyeron más de 1,000. El gobernador Erubiel Ávila dio el banderazo de inicio. En la destrucción de las maquinitas tragamonedas que se llevó a cabo en el Estado de México, Marcela González Salas, ella explicó de qué manera esas máquinas afectan a los niños. Hay algunas de las maquinitas que el señor gobernador pidió ahorita que los dos íbamos a disfrutar mucho cómo las iban destruyendo las que estaban de este lado. Estas expresamente están canalizadas, diseñadas para niños de entre 4 y 8 años, 8 o 9 años. Ahí empiezan a echarle la monedita y como son reflexivas, las pueden manipular fácilmente quienes las importan, quienes las distribuyen o los dueños. Entonces empiezan a dejarte que empieces a ganar tantito, pero al ratito se vuelve divertido, pero después vas perdiendo, como pasa siempre en el juego. Pero en estas particularmente no son aleatorias. Las máquinas que están dentro de los casinos son aleatorias, están certificadas, están homologadas
Y si en alguna vemos que se gana de más o de menos, tenemos un reporte que podemos controlarlo. En estas no. Además, ni siquiera se pueden certificar, no se pueden homologar porque están expresamente diseñadas para volver a los niños, sobre todo, adictos. No se necesita ser un empresario millonario como lo fue Harry Cacavas para perder dinero. Él se encuentra en recuperación luego de que lo perdió todo. Pero muchos terminan no solo con su futuro, sino con el presente de su familia. Y todo comienza con esas llamadas inocentes maquinitas tragamonedas. Cualquiera podría decir, oye, una máquina inofensiva, es para niños, es para adolescentes, para que se entretengan. De ninguna manera es así. Detrás de cada máquina de la que hoy ya empezamos su destrucción, y desde luego estarán dando fe los medios de comunicación hasta ver la última máquina totalmente destruida, hay una historia triste, hay una historia de fracaso, lamentablemente. Si nos pudiésemos a imaginar, a pensar cuántas personas, cuántos hombres tal vez perdieron su trabajo por estar metidos en la apuesta, cuántas bebidas alcohólicas seguramente se consumieron en torno a estas máquinas, cuántas sustancias prohibidas también se consumieron por niños, por adolescentes, por adultos en torno a estas máquinas, cuánto dinero dejó de llegar a las familias, a las mesas de las familias mexiquenses. El caso del australiano Harry Cacavas llama poderosamente la atención porque perdió $1.500 millones, pero hay mexicanos y mexiquenses que pierden sus estudios, su libertad y a su propia familia por esta adicción. Y cualquier familia vale mucho, mucho más que $1.500 millones. En este caso, más que de maquinitas tragamonedas, podríamos hablar de maquinitas tragavidas. Esto es Fondo para que no caigan, si estamos hablando de la ludopatía, y recuerde que usted en casa también participa. Si usted tiene algún problema relacionado con la ludopatía, algún familiar que lo padece, bueno, por supuesto este programa le interesa y su comentario a nosotros también. Entonces está el correo electrónico, el Twitter y el Facebook para que se ponga en contacto con nosotros. Tenemos 5 minutos, a ver, voy contigo primero, Claudia. Veamos en el reportaje antes de la pausa que las autoridades decían que detrás de cada maquinita hay una historia muy triste y que muchas veces estas maquinitas están ligadas con historias que después terminaron con una adicción importante en cuanto a sustancias psicoactivas o el alcohol, en fin. Claro. Adelante. El asunto está en que no es que se asocie tanto la conducta de jugar en la maquinita con estar consumiendo alcohol, pero sí puede ser como una consecuencia para aliviar la tensión emocional que se sufre en una fase de pérdida o de desesperación. En el caso de los niños o en este contexto específico, la asociación con el consumo de alcohol no es tanta. Se da más en otros contextos, en otros lugares donde se promueve el consumo de alcohol asociado a los juegos, pero en este contexto no es tanto, es más como una consecuencia. Muy bien. A ver, Vianey. Bueno, como mencionaba Claudia, en los casinos, por ejemplo, cuando hay juego en máquinas tragamonedas, muchas veces las personas están tan concentradas en la actividad que no se dan cuenta de mucho de lo que pasa a su alrededor, y en ocasiones incluso las bebidas son gratuitas y entonces es una y otra y terminan como aparejándose esos trastornos, el consumo de sustancias y el juego, así como hay asociación con depresión, por ejemplo. Tú comentabas al principio del programa que falta mucho por hacer en este campo aquí en nuestro país. De entrada, que las estadísticas pues no son tan exactas como uno quisiera. ¿Tú qué harías para de una vez por todas comenzar a frenar esa tendencia de que los niños sigan jugando a las maquinitas y luego acaben con un problema de ludopatía? Esto de retirar las máquinas creo que es una propuesta muy interesante, muy buena, pero vemos que en muchos lugares de la República Mexicana siguen entrando estas máquinas ilegales.
¿Tú qué harías sabiendo que el Totalmente, problema existe? Es primordial el trabajo al interior de la familia, al ser el grupo primario de socialización. Tenemos muchas oportunidades de prevención en este campo, desarrollando habilidades en niños, adolescentes, que tengan que ver más con la empatía, con la comunicación efectiva con otros. También mucho tiene que ver con administración del tiempo libre, de los recursos, en cuanto a lo económico, que en casa se establezcan reglas claras y que se respeten estos tiempos de convivencia, pero también que se fomente en los niños, por ejemplo, las ganancias a partir de un esfuerzo, el juego pero en equipo, el juego como objetivo, como convivencia familiar, más que persiguiendo cuestiones materiales. Muy bien. Jacqueline. Algo que me parece muy importante es, usualmente cuando estamos en este proceso de desarrollo y entramos en la parte de la adolescencia, tendemos mucho a asociarnos con nuestros compañeros. Cuando se presenta esta situación de juego, hablando de las maquinitas, a veces invitamos al compañero o al amigo. Casi siempre, como lo vemos en las imágenes. Exacto, ven, mira, y ver que gano, ¿no? Entonces, la parte es mucho... por eso es que también se ve la parte de la asociación con el consumo de alcohol. Conforme van aprendiendo los jóvenes, van buscando esta parte de gratificación y van buscando investigar cosas nuevas. Por eso se presenta la parte del consumo de alcohol, sobre todo en la parte de los jóvenes, con los niños no tanto. Sin embargo, sí es muy importante revisar desde la parte, como lo mencionaba Vianey, de los padres, ¿no? La parte de la supervisión con los padres y el poder establecer acuerdos con ellos sobre los tiempos que están utilizando los jóvenes y cómo utilizan ese tiempo en actividades que sean más sanas o más saludables, ¿no? Hablando de ejercicio, hablando de otras actividades que puedan ellos aprender, porque el juego es parte de la vida. Muy bien. Paulina. Pues ya dijeron lo más importante. Bueno, sin embargo, es reciente, en el 2013 apenas se entró esto como se le reconoce como un trastorno adictivo por su gravedad, ¿no? Entonces hay que detectarlo a tiempo, buscar ayuda, porque sí es una patología que se puede trabajar. Y bueno, recordar que el que apuesta por necesidad pierde por obligación, ¿no? Entonces, aunque la persona crea, como lo vimos con este niñito, de ven, mira, yo casi sé que voy a ganar, ¿no? Y en esta ocasión le tocó, pero empieza a generar esta creencia de que la persona puede controlar el futuro, ¿no? El azar. Y eso nunca es real. Entonces, bueno, estar muy pendiente cuando esta conducta y esta parte del pensamiento, esta obsesión, está presentándose, para pedir ayuda a tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado y por supuesto a usted en casa también. Esto fue Fondo para que no caigas. Yo los espero la próxima semana. Gracias.